Ha tenido la atención de la población, obviamente, con toda razón. Sí, un hecho que pasó en el bioparque hace cuestión de días que se dio a conocer, es decir, de semanas, pero que esto se arrastra desde el mes de febrero aproximadamente. Y bueno, estamos con la encargada de la Comisión de Lucha contra la Tuberculosis en Durazno, Mercedes Huanco, quien le damos la bienvenida y gracias por la visita al programa. Buenas tardes, y sí, estamos abocados a ese trabajo del bioparque, realizando los controles de contacto. Ya han ido la mayoría de los funcionarios a controlarse, y bueno, de estos controles hemos sacado a algunas personas que tienen un PPD positivo, que el PPD es un test tuberculínico que se realiza a la persona para saber si ha estado en contacto con el bacilo. Y tenemos 3 personas que tienen el bacilo, y las demás todas están bien, han salido todos normales los estudios y las placas de todos normales. También tener en cuenta que estos 3 funcionarios que tienen el PPD reactivo, la prueba tuberculínica, tienen placas normales, o sea, no están enfermos, están infectados, que es cuando están con el contacto con el bacilo, y no están contagiando, ni en este momento no corren riesgo. Lo que sí se le va a realizar a ellos es una quimioprofilaxis, que es tienen que tomar una medicación por cierto tiempo para que no desarrollar la enfermedad. Eso es lo que estamos haciendo, unos análisis ahora para continuar con otros estudios y comenzar con la medicación. Quiere decir que en líneas generales no es un caso grave, digamos, pero sí a tenerlo en cuenta. Sí. La tuberculosis es una enfermedad que está en nuestra comunidad, es una enfermedad infectocontagiosa que se produce por el bacilo de Koch y se transmite de persona a persona a través del aire. En este caso, que lo tuvo un animal, es menos probable que pueda enfermarse la persona por el contagio de un animal, pero sí existe la posibilidad, por eso se hace el control de los contactos. Se podría decir que es un caso, digamos, por primera vez que se da en Durazno, en esta situación. No, hemos tenido, por ejemplo, casos en frigoríficos, donde hemos tenido tuberculosis bovis. Ahora no tenemos la tipificación, no sabemos si es Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis o aviar, por lo cual estamos a la espera de los resultados de lo que se les trajo al animal para ver qué es el específico del micobacterio. Pero sí hemos tenido en otros casos, en 2 o 3 oportunidades hemos tenido de animales que han estado enfermos y se realiza el control de contacto. Ellos continuaron trabajando en sus tareas, es decir, no hubo impedimento para que se le, digamos, de un diagnóstico dijera, bueno, va a tener que tomar días libres. No, los contactos hacen vida normal, no corren riesgos de enfermar a la familia ni riesgo de contagiar, por lo cual los contactos toman su medicación, la toman en la casa, no es una medicación controlada, porque como los enfermos de tuberculosis nosotros controlamos la toma de la medicación. En esos casos sí, pero en el caso de los contactos no. En el caso de los contactos lo que se hace es una medicación preventiva para que no lleguen a enfermarse, pero son personas sanas que están totalmente libres de la enfermedad. Lo que sí tienen es infectados por el bacilo, que la mayoría de la población, más de un 60%, estamos infectados porque en algún momento tuvimos un contacto con una persona enferma de tuberculosis, que puede haber sido un abuelo, un tío, un vecino, un compañero del liceo o de la escuela, porque la tuberculosis existe y hay personas que están en todos los ámbitos que tienen tuberculosis. Y bueno, antes del diagnóstico, porque después del diagnóstico siempre se le pide a la persona que no vaya a trabajar o que esté por 15 días en su casa y que no esté con los contactos. En estos casos, cuando antes del diagnóstico siempre se está en contacto con enfermos de tuberculosis que la otra persona no sabe que tiene tuberculosis y está, por ejemplo, tosiendo a lo mejor en un ómnibus que
están 2 horas y una persona tose y tose al lado de otra persona y puede infectarse con ese bacilo y ni siquiera supo que la otra persona tenía tuberculosis. Que quizá a veces el paciente tampoco sabe que tiene tuberculosis y se lo diagnostican después. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, para que la persona se dé cuenta de que algo raro le está pasando? Los síntomas de la tuberculosis es tos, expectoración, sudores nocturnos, adelgazamiento, fatiga, disnea, cansancio, por ejemplo, camina y a las 2 cuadras se cansa y no puede caminar más, adelgazamiento, mucho adelgazamiento. Dentro de estas personas que hemos realizado el control de contactos, tenemos con algunos síntomas, pero algunas personas que tenían un poco de tos. Bueno, las personas sintomáticas se le dio otro estudio, que es una baciloscopía, que es el estudio de la expectoración, en que ese estudio es específico, es 100% seguro de que si tiene tuberculosis se diagnostica a través de eso. Después el test tuberculínico es parte del diagnóstico, pero no diagnostica tener una infección, no es tener una enfermedad, por lo cual sí se hace eso con la baciloscopía. Usted lo citaba, incluso fuera de cámaras hablamos de que es una enfermedad muy antigua, muy vieja, como se dice comúnmente, es decir, como que ya prácticamente alguien dice enfermarme de esta forma es difícil, pero se dan casos incluso a una determinada población, cantidad de casos. Sí, tenemos en este momento la tuberculosis se da en casos de personas más jóvenes, el grupo de personas, de pacientes que tenemos son jóvenes, la mayoría entre 25 y 40 años es la edad que tienen tuberculosis y antiguamente se daba en las personas mayores, a veces era por una reactivación endógena porque la persona se había infectado cuando era niño, cuando existía mucho la tuberculosis y después tenía un problema de salud y ahí se le manifiesta la tuberculosis porque el bacilo tiene la capacidad de quedarse en los pulmones en forma dormida, se llama quiescente, pero cuando la persona le bajan las defensas, se despierta y ahí actúa y la persona se enferma. Eso pasa con los adultos mayores. Si nosotros tenemos un enfermo, por ejemplo, que tenga 80 años, es porque en su niñez estuvo en contacto con una persona con tuberculosis y ese bacilo, al tener una enfermedad como diabetes o asma, ser hipertenso, tener la inmunidad baja, se despierta y se desarrolla la enfermedad. No pasa eso en los jóvenes porque los jóvenes no estuvieron en el tiempo en que la tuberculosis, había mucho porcentaje de personas con tuberculosis. Entonces sabemos que los jóvenes son que se infectaron de otra persona, de algún compañero y por eso siempre se hace el control de contactos porque a veces la persona que está enferma no es el caso índice es otra persona que está enferma y contagió a 2 o 3 personas más. En todo esto también hay que siempre hacerse la pregunta si en el Uruguay tenemos hoy por hoy, o sea, si el uruguayo está realmente informado, si tiene la iniciativa de informarse por lo general, porque si estamos hablando de una enfermedad tan olvidada es porque por un lado se normalizó con el paso de los años y eso se fue tomando como algo con lo que convivimos desde hace mucho tiempo. Eso se da. Yo confieso que el último recuerdo así que tengo de instancias formativas o informativas que, por ejemplo, se hayan dado con cierta intensidad en el tiempo reciente, tengo que irme a centros educativos, que sí se hace, tengo que reconocer que hay docentes que hacen cierto énfasis en ello. Hablo de maestros como de profesores en secundaria también, que le dan una importancia realmente grande, pero creo que el Uruguay en sí como sociedad no lo tiene o sea, no lo tiene como algo tan presente, ¿no? Sí, es una enfermedad que es bastante olvidada. Siempre se piensa, por ejemplo, en una gripe, una neumopatía, cualquier otra infección respiratoria y no en tuberculosis. Por eso a veces el diagnóstico, la mayoría de los casos tenemos diagnósticos tardíos, que ya ha evolucionado mucho la enfermedad y esa persona ya ha contagiado a más personas, porque una persona enferma de tuberculosis, si no es diagnosticada a tiempo, infecta a 15 personas. Por eso es lo que tenemos que tener siempre presente, de que tos y expectoración por más de 15 días puede ser tuberculosis y así dentro de
de los análisis que se mande también para descartar tuberculosis. Ahora, el tema de las personas que son fumadoras, prácticamente desde muy jóvenes, ¿le afecta más? ¿Tiene alguna incidencia el ser fumador? Sí, porque la inmunidad está mucho más baja que una persona que no fuma. Sí, tiene más riesgo el fumador de tanto tuberculosis como la gripe también, claro. De tener otras enfermedades. ¿Qué se hace por lo general, o sea, sacando este contexto que ahora la enfermedad vuelve por los episodios que estamos contando? ¿Cómo trabaja la comisión generalmente? ¿Qué actividades se desempeña? ¿Con quién interactúa? Si hay apoyo precisamente de diversas instituciones. Yo ponía el ejemplo de los centros educativos. ¿Cómo es la instancia a través, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, las mutualistas, los grupos de la sociedad? Tenemos una gran presencia de muchos grupos organizados aquí en Durazno, pero obviamente uno no sigue de pronto eso todos los días de cómo se relacionan, por ejemplo, con una comisión que tiene el estudio pertinente y el seguimiento de lo que es el desempeño de la enfermedad aquí en el país. Sí, nosotros en la Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa tenemos centralizado todo lo que es el diagnóstico de la tuberculosis y la medicación de la tuberculosis, porque el tratamiento es totalmente gratuito y se realizan todos los controles. Nosotros empezamos con el paciente y hasta que se cura terminamos con el tratamiento. Le hacemos un seguimiento totalmente estricto, pero el tratamiento está descentralizado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en alguna mutualista o en ACE se diagnostica un paciente que siempre va a ir a lucha antituberculosa, nosotros la medicación se la podemos dar. Por ejemplo, si el paciente vive cerca de una policlínica, la policlínica le da la medicación porque el paciente va a tomarla en forma presencial, porque el tratamiento es directamente observado, como es un problema social, y nosotros tenemos que tener la seguridad de que ese paciente tome la medicación. Entonces nosotros vemos cuando el paciente toma la medicación, le damos el agua y tenemos que observar a cada paciente. Si no, tenemos otro tipo de control también que se hace a través del celular, que ellos mandan cuando están haciendo la toma, se manda los días que le corresponde tomar la medicación, y ahí tenemos un tratamiento controlado y sabemos que se va a curar ese paciente, y es la única forma en que podamos llegar a erradicar esta enfermedad. Después trabajamos directamente con INR, que también ahí tenemos un control de la tuberculosis, que tenemos, por lo general siempre tenemos algún paciente, pero controlamos a toda persona, todo PPL que ingresa, se le hace una baciloscopía, y a través de esas baciloscopías nosotros vamos controlando todo lo que es INR, se trabaja en forma conjunta con ellos y con todas las policlínicas y la mutualista también. Tenemos un relacionamiento con todo lo que es la parte de salud y también las denuncias hacia el Ministerio de Salud Pública de cada caso que hay, el control de cada caso. En la parte de tuberculosis la estructura está como muy vieja, digamos, como la enfermedad, y ya tenemos todo programado según el caso donde se dé, y tenemos buena comunicación en la parte de salud con el tema de tuberculosis. Por aquí nos hace una consulta, de decir, muy visitado el bioparque, obviamente, ¿no? En los últimos tiempos, no solo gente acá de la ciudad, sino de otros departamentos. ¿No ha habido casos denunciados que se hayan usted enterado de gente de Durazno o de la región? No hemos tenido casos denunciados, no hemos tenido, no. Perfecto. ¿Cómo estamos, Uruguay a nivel, por ejemplo, regional, a nivel de continente, cómo se encuentra respecto a la lucha contra la tuberculosis? Porque aquí obviamente ingresa también la valoración a través de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Sí, la tuberculosis es una enfermedad que la OMS la tiene como muy presente, porque es una enfermedad que en vez de bajar está en aumento, porque hay muchos elementos que ayudan a que eso aumente, que es la desnutrición, la pobreza, también la parte de las adicciones y las enfermedades, y eso hace que se eleve más la enfermedad de tuberculosis, porque es una enfermedad oportunista y aprovecha de la persona que está debilitada para enfermarlo, por lo cual en Uruguay estamos con el mismo porcentaje a nivel de las Américas, estamos con un 27
personas en 100.000, 27 personas se enferman en 100.000 y no es un número bueno. En realidad hubo momentos en que estuvimos 20 por 100.000 y ahí estábamos un poco mejor, pero en estos años ha aumentado la tuberculosis en el Uruguay. Y ahora que estabas mencionando el trabajo con lo que es la unidad 18 de INR, sí, la población carcelaria, del centro penitenciario, hay que decir que allí justamente entre los olvidados tantas veces en la sociedad están justamente las personas privadas de libertad. Y allí también se dan obviamente los riesgos permanentes, ¿no? Y se están sobre todo, no solamente para la población en sí que vive como tal, como persona privada de libertad, sino también quienes, bueno, tienen un cierto vínculo desde los funcionarios de INR, la comunidad que se congrega de alguna manera, incluso también, bueno, los familiares que visiten o que tengan cierta frecuencia de cercanía con la gente que está allí. Sí, por eso se realiza el control en INR y se hace un control muy estricto porque semanalmente ellos nos están enviando las vaciloscopías y tenemos controles de los pacientes, controles de contacto. Hemos tenido casos, año a año tenemos algún caso. A nivel nacional, en INR se tienen muchos casos de tuberculosis. En Durazno tenemos todo controlado, si tenemos un caso y los contactos se controlan todo, tenemos una muy buena comunicación y no solo a nivel de la tuberculosis, sino que a INR vamos a vacunar con todas las vacunas porque hay un cronograma de vacunas especiales que se hace para el PPL y en la unidad 18 se cumple con eso porque mensualmente se va y se vacuna. En su momento se comenzó con gripe y COVID, pero en este momento estamos vacunando con todas las vacunas. El que no tenga la vacuna antitetánica, la vacuna hepatitis B también se da, y HPV porque el HPV es una vacuna que se da de 11 a 26 años y la mayoría de los PPL son jóvenes, por lo cual también estamos dando esa vacuna. Estamos con un estricto plan de vacunación. Usted mencionaba que se daban de casos de tuberculosis en jóvenes. Por ejemplo, el fumar, el consumo mucho también de alcohol, de otras, por ejemplo, el tema de la drogadicción, ¿eso también influye en eso? Sí, las adicciones hacen la mala alimentación también. Que el sistema inmunológico se deprima y obviamente que esto que es una enfermedad oportunista aprovecha y sí, hemos tenido un aumento. Y tenemos dentro de la población que tiene tuberculosis, obviamente que tenemos unos cuantos casos que son por adicciones, que se disminuye la inmunidad y tienen tuberculosis. Ahora que también estábamos hablando del HPV, hay que decir que hay una clarísima inconsciencia, por lo general, de lo que es el sector masculino de la sociedad, ¿no? Hay una clara desinformación, hay mucha inconsciencia y creo que muchas veces hay un egoísmo muy grande, ¿no? En ese sentido, porque después la transmisión es realmente brutal. Nosotros tenemos lo vemos desde otro lugar, desde el vacunatorio, porque ahora le ofrecemos a los jóvenes la vacuna. Y por lo general la mayoría, diría, la acepta la vacuna y se la da. Le explicamos el HPV, que es el virus del papiloma humano, que el hombre es el que lo transmite a la mujer, pero a su vez también le afecta porque puede tener verrugas genitales, puede tener cáncer de pene, de ano, de testículo y orofaringeo, por lo cual es conveniente también que se lo dé y hemos tenido una buena recepción en cuanto a la parte masculina que se lo dan y obviamente que en la parte de las mujeres también, porque el cáncer de cuello de útero es uno de los cánceres que más mortales y que tenemos más muertes en el Uruguay, por lo cual es importantísima la vacuna. De hecho, se comenzó con 3 dosis y ahora estamos con 2 dosis debido a que la incidencia bajó debido a la vacuna. ¿Se puede decir que está habiendo como un cambio de paradigma también en los jóvenes? Sí, diría que sí, porque, por ejemplo, en el caso, nosotros lo damos a los 11 años porque ya está incluido dentro del cronograma de vacunación el HPV a los 11 años, tanto varones y mujeres. A los 11 años le decimos que tienen la vacuna de difteria, tétano y tos convulsa y la vacuna del HPV y optan por dársela. Muy pocas personas dicen no me voy a dar el HPV, diría que 1 de 100.
no se lo da, que le damos toda la información y le decimos que consulte con el pediatra y por lo general vuelven, porque es una vacuna muy importante y aparte siempre le decimos a la gente, después se arrepienten y tenemos muchos casos que tienen, por ejemplo, 29, 30 años y dice, me la quiero dar, pero después cuando se la quiere dar tiene que comprarla la vacuna. Y es una vacuna que no tiene un bajo costo, es bastante costosa. Uh-huh. ¿Y cuánto se puede prevenir, ¿no? El hecho de actuar a tiempo por informarse, a veces por el simple hecho de preguntar si no se sabe? Porque yo creo que además mucha gente creció de pronto sin informarse sobre esto, naturalizó eso y tal vez lo haya transmitido a las demás generaciones y eso por lo tanto se fue extendiendo, ¿no? Claro, también tenemos que tener en cuenta que es una vacuna nueva, que claro, hace relativamente unos 10 años, un poco menos, que comenzamos a darle y que fue un gran invento como muchas vacunas que tenemos. De la vacuna del HPV y bueno, está en un principio como que no se como siempre, cuando tenemos una vacuna nueva, como que la gente no quiere dársela. Nos pasó lo mismo con la hepatitis B y ahora está incluida en el cronograma y antes teníamos personas que se morían por tener hepatitis B y ahora no, por lo general no, porque desde los 2 meses, desde bebé ya le estamos dando la vacuna hepatitis B, así que las vacunas previenen más de 18 enfermedades y aparte lo tenemos gratis, ¿no? Que es algo que nuestro país tiene, un cronograma de vacunación totalmente gratuito que no existe en otros países. Uh-huh. Y ahora que pensaba también en cómo se trabaja en este tipo de enfermedades y el hecho también de que la gente normalice vacunarse, eso también habla, y acá redondo un poco en algo que ya lo venías diciendo, del trabajo de lo que es el nivel de los centros vacunatorios. Aquí en Durazno es un claro ejemplo que vos lo llevás hace mucho tiempo, pero creo que el Uruguay en sí tiene un sistema de inmunización bastante ejemplar, ¿no?, respecto a los demás. Sí, tiene el cronograma de vacunación es el más completo de Latinoamérica, porque tiene por ejemplo, tiene la vacuna hepatitis A, o tiene vacunas que, por ejemplo, uno piensa, qué enfermedad benigna, no sé para qué nos vacunamos, pero a veces, por ejemplo, una varicela puede llegar a desencadenar una internación o que alguien se contagie, un mayor se contagie, un abuelo se contagie de varicela y le dé un herpes zóster y tenga que estar internado o tenga consecuencias más graves. Y tenemos vacunas que, por ejemplo, en otros países, en Argentina, se pagan. La hepatitis A, que tenemos gratis acá, o la vacuna de varicela, hemos visto cronogramas. Nosotros, cuando vienen extranjeros, hacemos el cronograma y le revalidamos las vacunas que tienen y le damos las vacunas que necesita del Uruguay y vemos que el cronograma uruguayo es uno de los mejores, muy completo. Uh-huh. Y eso también hay que decirlo, es una diferencia enorme, porque el hecho de que se pague en otros lugares y acá no, hay que aprovecharlo y seguir por ese camino. Ojalá que esto nunca se pierda, porque creo que además, así como a veces hablamos nosotros de esa costumbre, ese arraigo cívico que tiene el uruguayo con la política, por poner otros ejemplos, sí también lo tiene con el hecho de vacunarse o de cumplir un esquema de vacunación determinado ya a cierta edad, ¿no? Sí, yo creo que las vacunas es algo que a nivel de la población tienen mucha concientización y también mucha difusión, porque eso se hace en los CAIF, en las escuelas. Uh-huh. Tenemos mucha ayuda también de la parte de la enseñanza, porque se le pide el cronograma de vacunación completo o cuando se van a hacer el carnet de salud, por lo cual eso está muy, muy fusionado con otras instituciones y por eso se lleva muy bien a cabo. Uh-huh. Ahora el otro gran tema que hemos tenido aquí a lo largo de este verano es la llegada de algunos casos de dengue que vienen de distintas partes, sobre todo Brasil, ¿no?, donde más han constatado, otros en Argentina, otro que hay en República Dominicana, hay uno que es uno de los casos identificados, y otro que ahora, si mal no recuerdo, es en Aruba, el otro caso. Pero claro, no es algo con lo que el uruguayo conviva, y ahora parece de a poco tener esa también normalización de la circulación del mosquito vector. No hay un sistema de inmunización respecto a esto, ¿no? No existe un esquema respecto al dengue, un tratamiento al respecto que se siga.
En Uruguay no tenemos la vacuna, sí existe la vacuna, pero creo que está en el primer periodo de que es una vacuna muy nueva que recién salió, y a nivel ministerial no nos han indicado nada de que pueda llegar una vacuna o que tengamos una vacuna contra el dengue, así que estamos en espera de qué es lo que se resuelve en caso de que haya más casos. Siempre se hace un estudio epidemiológico de la cantidad de casos que hay para incluir una vacuna, que eso nos ha pasado, que hablábamos anteriormente, en el caso de las meningitis, si hay muchos casos, el Estado compra la vacuna y ahí se vacuna a todas las personas, pero siempre depende del riesgo epidemiológico que exista para tener una vacuna nueva. También, bueno, ahora que decía lo del dengue, también acá incluyo lo que es el Zika, chikungunya, o sea, son enfermedades que no estamos acostumbrados y que por lo general está eso de, bueno, la persona que se fue de viaje, que estuvo de vacaciones en determinado lugar y por lo general, bueno, lo puede contraer. ¿Se puede decir que ya ahora vamos a tener más casos, cada vez más casos circulando en nuestro país, de que habría que empezar a tomarlo en cuenta con la prevención correspondiente? Ahora lo hablábamos un poco fuera de micrófonos también, que se hace bastante complicado pensar en que lo vamos a erradicar o que vamos a combatirlo de una manera eficaz, porque estamos hablando de que circula un mosquito permanentemente por todos lados y lo hace incontrolable. Eso más que los métodos de fumigación, el repelente, la ropa manga larga, como nos han dicho, bueno, después todo lo que siempre es la campaña de concientización sobre los recipientes de agua, etcétera, pero no es algo que uno lo pueda realmente combatirlo como otras cosas, ¿no? Sí, en este momento están todos los elementos preventivos, pero no hay una medida a tomar sobre una inmunización o que seguramente se esté estudiando, pero según lo que he leído en la prensa, todavía no se iba a traer la vacuna y estaba en estudio. Todo depende de la conducta, digamos, por llamarlo de alguna forma, de la gente que salga ahora después de turismo, ¿no? Es decir, en turismo va a salir mucha gente que ya se vaya al exterior y hay lugares como Brasil, claro, que se aconseja, pero de todos modos hay que esperar a ver qué pasa al retorno y después los meses que van transcurriendo, los síntomas que tenga esa persona. Sí, exactamente. En los casos importados, bueno, es inevitable, claro, porque también esa persona tiene que tener los mismos cuidados tanto en Uruguay como en otro país cuando va. Pero sí, eso es inevitable. Como es por el mosquito, es algo difícil de controlar. No deje aguantarlo entonces. Mercedes, un placer, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa y continuamos.